mucho el sol y ayer estuvo complicado el sol. Así que bueno, antes que nada, mi nombre es Francisco Soldani, soy el director comercial del Grupo Petra. Queremos contarle un poco de Paraguay, qué ventajas, beneficios, etcétera, está brindando hoy nuestro país. Los vehículos de inversión que particularmente hoy traemos y nosotros traemos es el inmobiliario, que es un poco el concepto que quiero que se lleven hoy acá. ¿Qué rentabilidades te da eso o qué modelos de negocios uno puede tener con lo que es lo inmobiliario? Y después, ¿cómo solucionamos? Porque así como ustedes, que están a miles de kilómetros de Paraguay, hay muchos otros inversores de diferentes partes del mundo que eligen como destino de inversión Paraguay y muchas veces nunca pisan nuestro país. Que eso también, allá está Grisel, va a hablar un poco del landing en nuestro país. Así que, bueno, arrancamos. Antes de ir a esta filmina, quiero comentarles un poco qué nos pasó. Porque hoy estamos ya en un momento en el cual ya estamos jugando otras ligas o las grandes ligas, pero esto arranca hace más de 20 años atrás, en el 2002, cuando Paraguay hace una adecuación fiscal que básicamente lo que pretendía eran dos cuestiones. Una, generar una mayor recaudación a nivel del fisco y otra, el blanqueamiento de la economía, ¿sí? Porque había mucha informalidad en la economía paraguaya. Y bueno, y ahí es que estaba, por dar un ejemplo, un impuesto, el impuesto a la renta de las empresas estaban en un 30%, se bajaron al 10%. Y es ahí donde después nos fuimos siendo cada vez más conocidos como el famoso triple 10. Paraguay y el triple 10. Hay solamente 3 impuestos y los impuestos tienen una alícuota del 10%. 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta de las personas y 10% de impuesto a la renta de las empresas. El famoso triple 10. Por lo cual se convirtió en un sistema totalmente sencillo, fácil de aplicar y obviamente otra de las cuestiones que pasa es que son alícuotas que después uno puede deducir muchísimos gastos que muchos aquí no se deducen, por lo cual uno termina pagando, por dar un número, entre un 3 y un 5% de impuesto efectivo. Entonces, se dio esa adecuación fiscal, se quintuplicó la recaudación del fisco en los próximos 13 años. La macroeconomía también se acomodó, el tipo de cambio, bueno, es más, hoy estamos con un tipo de cambio propio de una devaluación importada por los Estados Unidos, pero que el dólar más o menos tuvo una devaluación del 10%, nosotros tuvimos una devaluación del 18%. Se fortaleció muchísimo más el guaraní de lo que devaluó la moneda americana. Así que políticas macroeconómicas y políticas monetarias que lo colocaron a Paraguay como un país súper estable y súper predecible sobre todo, que eso es lo que uno quiere como empresario, como inversor. Se me viene a la cabeza cuando habla uno de empresario, allá no hay sindicalismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces la economía en los últimos 10 años creció un 50% y particularmente nuestra economía el año pasado crecimos el triple de lo que creció América Latina. Nosotros crecimos un 6%, América Latina creció un 2% y el mundo creció un 3%, por lo cual nosotros crecimos el doble de lo que creció el mundo. Y es más, ahora estamos inmersos en una política de Estado que se busca duplicar y llegar al doble dígito de crecimiento de la economía anualmente. Así que imagínense en la etapa que nos estamos embarcando. ¿Y eso por qué? 20 años, como les dije, arrancando con esta adecuación fiscal. En el 2024, por esa prolijidad que tenía la economía paraguaya,
y es independencia, porque eso también es otra cosa, es independencia del Banco Central a las políticas actuales, sería el Banco Central paraguayo es totalmente autónomo al gobierno de turno, hizo que tuviéramos el primer grado de inversión. Hay 3 calificadoras a nivel internacional. Moody's fue la primera que nos dio en junio del 2024 y hace muy poquito, hace un poquito más de 4 meses, Standard & Poor's nos da el segundo grado de inversión. Y Fitch, que es la tercera calificadora, en su último informe nos puso como el próximo país a obtener grado de inversión. ¿Qué significa esto? Y después lo vamos a ver un poco en el mercado inmobiliario. En el mundo hay alrededor de 192, 194 países legalmente constituidos y los países que no tienen grado de inversión son el 2/3 de esos países, un poco más de 100, 120 y pico, que manejan 1/3 del dinero de los fondos que se manejan en el mundo. Paraguay pasamos a ese selecto grupo de 60 países, 62 países para ser más exacto, el 1/3 de los países del mundo que manejan el 80% de los fondos de inversión. ¿Y cuáles son las maneras de desembarcar los fondos de inversión? Muchas veces, y que eso genera una presión en la demanda inmobiliaria sobre todo, que eso es un poco lo que al inversor le apetece, uno es como banca de segundo piso, sería prestan dinero a los bancos para obviamente después dar crédito hipotecario. Y como hay mucha oferta de dinero y hay competencia en esa oferta de dinero, generalmente lo que suele pasar es que las tasas empiezan a bajar para colocar más en el mercado. Entonces el crédito hipotecario empieza a crecer. Otra de las cosas, obviamente, no solamente la inversión directa, sino que a través de los fondos ya te empiezan a comprar inmuebles. Muchas veces no es que te compran 1 o 2, sino que te dicen dame el edificio completo. Entonces eso también genera una presión en la demanda y obviamente hace que suban los precios. Y esto es un poco, porque es el análisis hecho a 3 capitales de la región, Montevideo. A mí me gusta compararlo mucho con Uruguay, porque Uruguay es la mitad de la población de Paraguay y ya hace 15 años que tienen grado de inversión. Y es más, si lo ven ahí, hoy Asunción tiene alrededor de $1.700 el precio metro cuadrado y Montevideo, como les dije, con la mitad de la población, tiene más del doble del precio metro cuadrado que hoy tiene Paraguay. Por lo cual, como les quiero transmitir, que este es el momento oportuno para invertir en real estate en Paraguay. Porque ahora, hace muy poquitito, le dieron el segundo grado de inversión al país. ¿Sí? De acá a 10 años, verdaderamente ya va a ser tarde, porque ya los precios y el mercado van a tener una maduración mucho mayor. Y otra de las cuestiones también, que es qué es lo que más se movieron en esos países, el 70% de lo que se compró fueron departamentos. Pero particularmente, y hablando un poco ya de la demanda, particularmente en Asunción nosotros tenemos un fenómeno, yo lo hablo como un poco como la tormenta perfecta, porque nos coloca en un momento este tema del investment grade, donde la demografía y sobre todo para este tipo de productos también es muy apetecible para el inversor. ¿Por qué? Porque casi el 70% de la población tiene menos de 40 años y casi el 50% de la población tiene menos de 25 años, por lo cual hay mucha gente joven y generalmente la gente joven busca este tipo de vivienda en esta etapa temprana de su vida. ¿Sí? Y otra de las cosas también que pasa, cuando nosotros hicimos esta adecuación fiscal, ya veníamos de más o menos 40 años de un Producto Bruto Interno per cápita
muy flat de $1.500 y desde que se da esa adecuación fiscal hasta ahora, nosotros terminamos en casi $7.000 per cápita de Producto Bruto Interno el año pasado. Sería, en los 20 años creció más de 5 veces el Producto Bruto Interno. Entonces, mucha gente joven con mayor poder adquisitivo. Entonces, buscando, obviamente, o accediendo a este tipo de viviendas verticales. Y otra de las cuestiones de la demanda que sinceramente nos sorprendió muchísimo el año pasado es el tema de los nómadas digitales. Después Grisel va a ahondar un poco en el régimen territorial fiscal que tenemos, que es muy apetecible para la comunidad internacional, que fíjense, terminamos el año pasado como el destino número 1 del mundo de los nómadas digitales. Los nómadas digitales son las personas que trabajan home office para diferentes empresas a nivel internacional y mundial. Y es más, haciendo esta presentación también quise hacer un poco la evolución y fíjense, nosotros en el 2021 recibimos alrededor de 1.000 nómadas digitales. El año pasado terminamos en 7.000, que es tomando, cuadran los números con el crecimiento. Este es el crecimiento interanual que tiene, esto es un check-in que hacen en una página que se llama nomads.com. Es más, lo que les estoy mostrando ahora, ustedes lo pueden googlear si así lo quieren. Entonces, con esa progresión numérica y cómo estamos en este año estamos también creciendo al 131% con respecto al año anterior, nos da como resultado que en los últimos 5 años crecimos 1.600% de nómadas digitales que se instalaron en nuestro país. Entonces, no solamente tenemos una demanda local, sino que también de extranjeros de diferentes partes del mundo que visitan Asunción y se quedan a trabajar en Asunción por lo apetecible de los regímenes tributarios y de radicaciones que tenemos. Y como todo evoluciona, obviamente, no solamente tenemos lo residencial, sino que también tenemos lo corporativo. Una de las cuestiones que está pasando hoy, tenemos un gigante al lado, Asunción, Paraguay está en el medio de Sudamérica, entre dos países muy grandes que son Brasil y Argentina. Y Brasil, Lula da Silva, que particularmente este año en octubre hay elecciones también en Brasil, perfila mucho continuar Lula también en ese país, se dio una adecuación fiscal que lo pone a Brasil como la carga impositiva más alta del mundo. Por lo cual, ¿qué hicieron los mayores empresarios de Brasil? Cerraron sus puertas en Brasil y se vinieron a Paraguay por todo esto que se está viviendo en nuestro país. Es impresionante la migración. Y encima Brasil no es un país chico, acuérdense que tiene más de 250 millones de habitantes, el 5º país más grande del mundo, es un monstruo verdaderamente que están cerrando sus puertas y están viniendo a instalarse acá. Es más, ahí fíjense estos números acá, esto es la apertura de empresas en Paraguay y se multiplicó por 9 en solamente 5 años. Arrancaron esta apertura de empresas, son las famosas EAS, Empresas de Acciones Simplificadas, que después Grisel les va a explicar, que se abrieron un poco más de 1.000 el primer año, en el 2021, cuando se reglamentaron y normaron este tipo de apertura de empresas, y el año pasado terminamos con más de 9.000 empresas nuevas abiertas, 9.035, 9.051 empresas nuevas abiertas en Paraguay que salen de Brasil en su gran mayoría y vienen para Paraguay. Así que hay una demanda, señores, inmensa, no solamente de productos residenciales, sino que también corporativos por el advenimiento de empresas regionales que se instalan en nuestro país. Es más, no sé si habrán escuchado, hay algo que se llama la ruta bioceánica. Yo la denomino nuestro Panamá terrestre porque conecta el Pacífico con el Atlántico
primariamente no iba a pasar por Paraguay, iba a pasar por Bolivia y hoy en día pasa por Paraguay en lo que se denomina el Chaco paraguayo y, como les digo, conecta al mundo, por lo cual todas las empresas hoy están buscando colocarse su producción, su industrialización en esa zona del país. Y hablando de corporativo, residencial, otra de las preguntas es, bueno, es el momento de invertir, hay demanda, bueno, ¿dónde compro? ¿Sí? Esa es la otra gran pregunta. Y como el americano dice location, 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 la ubicación es sinónimo de ocupación, rentabilidad, etc. El 90% de las oficinas corporativas con una infraestructura como esta, sería flight to quality como se le denomina, se ubican en los dos grandes ejes que tenemos en nuestra capital, que es el eje corporativo y el eje financiero, nucleados por dos grandes shoppings. En cada eje hay un shopping enfrente al otro, Shopping del Sol y Paseo de la Galería en el eje corporativo, y Shopping Mariscal y Shopping Villa Morra en el eje financiero. Y entre el eje corporativo y el eje financiero hay solamente 15 cuadras. Por lo cual, como siempre digo, somos una capital que tiene una hiperconcentración. Está todo concentrado en un radio muy pequeño, que eso facilita también la decisión de inversión por parte, obviamente, del inversor. Así que, y es obviamente ahí donde nosotros desarrollamos nuestros productos, que generalmente compran inversores para la gran demanda que veíamos que se genera en nuestra capital. Bueno, ahora vamos a pasar un videito nuestro y los chicos, los compañeros van a mostrarle algunos desarrollos que tenemos. Para mí es un gusto enorme tener el privilegio de presentarles al desarrollo más emblemático, no solo del cual tenemos en la empresa, sino de todo el país. Estoy hablando en este caso del desarrollo Petra Imperiale. Petra Imperiale es un desarrollo mixto que está ubicado justamente, así como estaba comentando el señor Francisco, en la zona corporativa de la ciudad, que es una de las zonas más premium, ¿sí? Más privilegiadas y más buscadas de lo que es Asunción hoy por hoy, ¿sí? Está muy cercano a lo que es el Shopping del Sol, Paseo Galería y demás. Petra Imperiale es un contexto mixto, como les comentaba, en donde convergen la parte residencial, que es la torre más alta, la de 73 metros de altura, 73 pisos, 250 metros de altura. La torre corporativa, que tiene 24 niveles, y también el ala donde va a funcionar la cadena Minors, que desembarca con nosotros en el país, y que en este caso va a tener su marca NH Collection en la torre, ¿sí? Y puntualmente quiero darle a grandes rasgos esta presentación para entrar en más detalles. Por supuesto, al terminar el evento podemos hablar más en profundidad de lo que es este desarrollo.
viendo las pocas unidades disponibles que quedan, porque fue y sigue siendo un éxito rotundo este rascacielos. Comentarles también que próximamente va a ser la torre más alta del país y la quinta de toda Sudamérica, ¿sí? Estamos frente a un desarrollo único, exclusivo, que no pueden dejar de ser parte de esta oportunidad de pertenecer a lo que es Petra Imperial. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Manuel Velázquez, asesor comercial también del Grupo Petra, y acá les voy a presentar otra línea de edificios que disponemos también, que es una nueva línea que incorporamos hace un año en el grupo. Esta línea se llama Invicta y desde el año pasado hasta hoy en día hemos lanzado ya 3 Invicta, que son Invicta Herrera, Invicta Recoleta, Invicta Mariscal, que están totalmente vendidos. Y hoy les venimos a traer el lanzamiento de un nuevo Invicta que se llama Invicta Villamorra, que justamente inició su preventa hace una semana. Invicta se caracteriza por ser un edificio autónomo. Incorporamos mucha tecnología acá y principalmente estos amenities que se diferencian de los demás edificios que tenemos. El primero principalmente, que es el self-service, que es un mini mercado dentro del edificio exclusivamente para los residentes del edificio. De repente tenemos, por ejemplo, inquilinos de Airbnb que llegan a la madrugada, entonces pueden servirse producto ahí, esto va a ser con autogestión. Después, el otro amenity súper interesante que tenemos es el sharing economy. De repente en un monoambiente no tenemos tanto espacio para guardar una aspiradora, por ejemplo, entonces el inquilino o propietario puede alquilar la aspiradora, lo utiliza todo y luego lo devuelve al sharing economy. Tenemos también Smart Laundry y lo más importante, tenemos más de 1000 metros cuadrados de espacio común en la azotea. Bueno, acá un poquito hablando de números, quiero que se fijen en los 3 principales que están allá. Nuestros departamentos se entregan semi-equipados, listos para habitar. Entonces lo podemos alquilar directamente ya de forma tradicional, que nos deja una rentabilidad bruta del 7%. Si ese mismo departamento lo amoblamos, podemos mejorar bastante la rentabilidad, logrando un 9% bruto. Y el que mayor rentabilidad nos deja es el temporal, que nos deja más o menos un 11% bruto. Bueno, y a continuación les quiero mostrar, nosotros dentro del grupo tenemos varias empresas y principalmente estas 4 que ofrecen un servicio al inversor. Le llamamos servicio 360. Esta primera, que se llama Ciudad Modelo, se encarga del desembarco del inversor al país, gestionando lo que es la residencia paraguaya, que incluye la cédula paraguaya, apertura de RUC y apertura de cuenta en un banco local, que luego lo vamos a mirar con nuestra compañera Griselda. Y también Ciudad Modelo se encarga de gestionar la administración del departamento a través de un alquiler tradicional. La segunda empresa se llama Sky Stays, que se encarga de todo lo que tenga que ver con los alquileres temporales. Sky Stays se encarga de amoblar totalmente tu departamento, luego se encarga de la administración, el check-in, el check-out, la limpieza, todo lo que tenga que ver con los alquileres temporales. Luego tenemos esta empresa que se llama Asunción Apartments, se encarga de administrar el consorcio del edificio, se encarga de mantener bien el edificio, si hay algún inconveniente, para darle solución lo más rápido posible y obviamente para permitir el Airbnb dentro del edificio. Y también tenemos una franquicia de RIMAX por la cual revendemos los departamentos y conseguimos los inquilinos que van a alquilar de forma temporal. En resumen, no es que te entregamos la llave del departamento y vete vos. La idea es fidelizarle al cliente y venderle una solución, no un problema. Bueno, a continuación, nuestra compañera Griselda nos va a comentar un poco del desembarco del inversor dentro del país. Buenas tardes a todos, mi nombre es Griselda, soy socia directora de un estudio que se encarga de acompañar a todos los inversionistas en su desembarco empresarial, ya sea que el desembarco sea de personas o bien de empresas. El estudio se llama Main Soft Landing Expert.
La inversión inmobiliaria está garantizada en Paraguay. Paraguay tiene desde hace muchísimo tiempo una ley que le garantiza al extranjero principalmente el derecho de propiedad como otros derechos que vamos a ver posteriormente. Quiero hacer énfasis en que en Paraguay no existe otra ley que contrarreste los derechos de un propietario. En ese sentido, existe una plena protección jurídica integral y una libertad contractual en todos los que son los contratos de arrendamientos y contratos de compra-venta propiamente dichos. El acceso a la inmobiliaria es absolutamente libre. Ustedes no requieren residencia ni un permiso especial para realizar una inversión en Paraguay. Ustedes, siendo españoles con otra nacionalidad, pueden realizar una inversión en Paraguay. La diferencia de gestionar la residencia es más bien a efectos impositivos, conforme les voy a comentar más adelante. Pero como primera medida y regla general, ustedes no requieren ningún documento adicional para realizar una inversión. El sistema español, ustedes lo saben, tienen un sistema impositivo en lo que es renta mundial, y en Paraguay tenemos un sistema totalmente distinto, que es, nosotros le llamamos de renta territorial, que significa que están grabados los ingresos producidos, generados o aprovechados en Paraguay. Paraguay no grava los ingresos que ustedes tengan en el exterior. Ese es el sistema o el principio de lo que es la territorialidad. Esto alcanza a lo que es el impuesto a la renta, el impuesto de valor agregado también. Las rentas generadas en el exterior, en cualquier concepto, no están grabadas en Paraguay. Paraguay tiene una disciplina fiscal histórica, me gusta mencionar eso, porque los impuestos son muy básicos y están básicamente comprendidos por el impuesto a la renta empresarial o personal, que es hasta 10%, el IVA, el impuesto al valor agregado, que también es hasta el 10%, y el impuesto a la distribución de utilidades. Es decir, si ustedes son accionistas de una compañía en Paraguay y esa compañía distribuye el lucro, si ustedes tienen la residencia van a abonar 8% de lo que es el impuesto, y si no tienen la residencia 15%. Básicamente esa brecha entre residentes y no residentes se mantiene a lo largo de varios rubros, conforme más adelante les voy a mencionar. Otros de los derechos garantizados al extranjero a través de esa ley que les comenté al inicio es el libre cambio, es decir, no hay restricciones en lo que son operaciones cambiarias en Paraguay, y también hay una plena libertad en lo que es importación, exportación y en general una libertad para que ustedes puedan realizar toda clase de operaciones comerciales. Esto suele ser nos suelen preguntar mucho y nos suelen comentar también los impuestos que aplican en otros países. Paraguay no grava el impuesto al patrimonio, Paraguay no grava el impuesto a las transferencias bancarias, no grava la herencia y tampoco grava la inversión como hecho autónomo, y tampoco grava los aportes de capital. En Paraguay tampoco hay que hacer una declaración respecto a todos los bienes que tenga una persona, como en muchos casos nos comentan que funciona eso acá. Nosotros no tenemos un sistema similar y existe una plena libertad respecto a los bienes de cada uno en el marco de ese derecho de propiedad. Entre Paraguay y España tenemos un convenio para evitar la doble imposición. Este convenio aplica respecto a las rentas que se pueden deducir, y en general en las rentas inmobiliarias menciona el convenio que las rentas inmobiliarias abonan el impuesto en el lugar de situación del bien. Es decir, en el caso que ustedes hagan una inversión en Paraguay, abonarían el impuesto en Paraguay. El desembarco empresarial puede ser respecto a una persona o respecto a una empresa. Cuando es respecto a una persona usualmente hace un proceso de residencia. El proceso de residencia de Paraguay es fácil, sencillo, y si ustedes lo hacen, eso no les quita el carácter de residentes en España. Ustedes pueden tener doble residencia propiamente dicha. Básicamente la residencia es un permiso para permanecer en Paraguay más allá del plazo de turismo. Hay tres clases de residencia: la residencia temporal,
la residencia permanente y la residencia permanente por inversión. Recientemente, el viernes se aprobó una ley de que las personas que realicen una inversión inmobiliaria de un mínimo de $200.000 pueden acceder directamente a una residencia permanente. Estas 3 residencias dan cédula paraguaya y con la cédula paraguaya ustedes pueden inscribirse en el registro tributario. Ustedes no necesitan permanecer en Paraguay un determinado tiempo para conservar la residencia. La residencia temporal dura 2 años y en esa residencia ustedes deben ingresar físicamente a Paraguay al menos una vez al año. Pueden estar un día y después salir. Con la residencia permanente ocurre lo mismo, solamente que ahí no tienen que ausentarse más de 3 años. Ustedes pueden ingresar a Paraguay físicamente un día y después salir para no perder la residencia. Y con la residencia permanente de inversión también. La residencia es el primer paso para obtener una residencia fiscal. Una vez que yo tenga mi residencia, voy a tener cédula paraguaya también. Con mi cédula paraguaya yo me inscribo en el registro tributario y a partir de ahí puedo hacer uso de lo que es el principio de territorialidad y tener un certificado de residencia fiscal. Ese certificado de residencia fiscal usualmente se otorga para que uno presente a la autoridad fiscal de su país a los efectos de doble imposición o a otros fines tributarios. Ese certificado de residencia fiscal tiene una vigencia de 1 año. Los ingresos inmobiliarios. Acá quiero que vean la diferencia entre lo que es tener RUC o no tener RUC. Si ustedes tienen RUC van a poder deducir los gastos y van a tener tasas fiscales menores. Si no tienen RUC no van a poder deducir gastos y se le va a aplicar tasas mayores. Esta es la diferencia en lo que es impuestos en una enajenación. Si ustedes tienen la residencia van a pagar 2,4 de impuestos. Si no tienen la residencia van a pagar 6% al momento de vender ese inmueble. Y si hacen la inversión en carácter con una persona jurídica paraguaya, van a pagar entre una tasa de 4,5 a 11,5. En lo que es arrendamientos, básicamente esa brecha se mantiene y van a pagar. Nosotros tenemos el impuesto de la siguiente manera. Para vivienda es 5% y para locales comerciales 10%. Es por eso que van a ver ahí 2 tasas. Si ustedes hacen la residencia van a pagar 9% en el caso de un arrendamiento como persona física y 15% si lo hacen como persona jurídica. Y si no hacen la residencia, 12,5%. Y eso es en el caso de vivienda. Y oficina, la tasa está con residencia 14%, sin residencia 17,5%. Un poco un ejemplo para que lo puedan visualizar mejor. Si ustedes tienen varios inmuebles, por ejemplo, los alquileres en España no tributan en Paraguay por el principio de territorialidad. Los alquileres en el exterior, es decir, fuera de España, tampoco tributan en Paraguay. Lo único que van a tributar en Paraguay son las rentas generadas, es decir, alquileres o el producto de una venta producida en Paraguay. Ustedes lo pueden hacer tanto en materia inmobiliaria u otro rubro, como personas físicas o bien como personas jurídicas. Hoy hay 2 clases de empresas en Paraguay que funcionan muy bien para los extranjeros y son las EAS, de no tan reciente creación como mencionó Francisco, que son las empresas de acciones simplificadas que admiten la sociedad un solo socio. Si ustedes tienen la residencia, también van a poder ser directores. Uno de los beneficios que da la cédula paraguaya es ser directores de sus propias compañías. Es decir, ustedes no necesitan otro director y no necesitan otros accionistas en la EAS. ¿Ok? Con la sociedad anónima sí van a necesitar más personas porque es una estructura más grande. Con ambas pueden hacer toda clase de operaciones y la facturación puede ser tanto a nivel nacional o en el exterior. No hay ninguna limitación en cuanto a actividad y ambos tipos societarios tienen las mismas obligaciones. No hay ninguna diferencia. Mostrarles el crecimiento empresarial de los últimos años. Cuando se instituyó la EAS, se crearon, en el 2021, 3.115 empresas aproximadamente y el año pasado cerramos con 9.051 empresas. Hoy
Hay muchas empresas que están viniendo a Paraguay, o sea, yendo para hacer procesos productivos, porque Paraguay también tiene regímenes especiales de incentivo a la inversión extranjera. El sistema jurídico paraguayo es un sistema orientado a la atracción de capital extranjero. En ese sentido, se le brinda al extranjero todos los derechos para que la persona pueda ir a invertir en Paraguay. Tenemos un régimen que es nuestro régimen estrella, que es el régimen de maquila. En el régimen de maquila, ustedes van a poder importar insumos, realizar un proceso productivo en Paraguay y exportar el producto final. Si ustedes se acogen a ese régimen, no van a tener el sistema del triple 10 de impuestos y van a tener solamente un tributo único del 1%. El sistema de maquila es un sistema orientado básicamente a la generación de empleo en Paraguay y no tiene fines recaudatorios. Eso es, hoy en día, ustedes si googlean, el gobierno está usando mucho una frase que se llama la revolución industrial. Y es a los efectos de invitar a las empresas de afuera a realizar procesos productivos en Paraguay justamente para generar empleo. Hoy Paraguay es el país más barato de la región para producir. Tiene un salario mínimo que oscila entre $350 más o menos y tiene la carga social más baja de la región. El sistema societario es un sistema absolutamente libre también, donde prima la libertad contractual, donde si bien tenemos un órgano fiscalizador societario, este órgano no está detrás de nosotros por cada acto que hacemos, sino tiene más bien la función de recibir la información que nosotros le damos, porque sí tenemos obligaciones que cumplir, pero existe una plena libertad contractual para que las personas y empresas puedan realizar sus operaciones en Paraguay. Hoy, ¿qué ofrece Paraguay? Primero que nada, es una puerta de entrada al Mercosur. Tiene un régimen de origen por un acuerdo del Mercosur y tiene un acuerdo prioritario del Mercosur. Eso significa que el 60% de los insumos que yo les comenté recién pueden ser traídos de afuera y solamente el 40% tiene que ser de origen intrazona, es decir, Mercosur. Si nosotros nos acogemos a ese régimen, vamos a estar exportando con 0% de impuesto también. Eso significa el régimen de origen. Paraguay hoy tiene un sistema orientado a la protección de capital extranjero, como les comenté, y hay una plena seguridad jurídica para todas las operaciones que ustedes quieran hacer. Tenemos un sistema impositivo básicamente el más bajo de la región. Me voy a ir para atrás. Acá les quiero mostrar, este es un cuadro que básicamente está en el sistema impositivo de la región. Paraguay hace muchísimo tiempo que tiene el sistema más bajo, estamos hablando de triple 10 en comparación con otros países y bueno, Brasil hoy tiene una carga bastante más elevada. Y existe una plena libertad para estructurar patrimonios. Eso desde el punto de vista jurídico, invitarle a realizar las inversiones en Paraguay. Yo estoy a disposición ante cualquier duda o consulta que tengan. Hay un QR al final de esta presentación y también todos en sus escritorios tienen la tarjeta. Entonces cualquier duda que tengan desde el punto de vista jurídico lo pueden ver conmigo. Muchísimas gracias. Quería invitarlo un poco a Jorge Danés, ya hoy lo considero un amigo malagueño, para que les comente de primera mano. Él ya hace más de un año y medio que estuvo visitando Paraguay, está haciendo cosas por allí, entonces que lo haga él mismo, comentar su experiencia y qué tal le fue con nosotros y con Grisel, sería con todo el equipo. Con todo el equipo, con todo el equipo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el aplauso este que me acabáis de dar. Me estáis fallando como malagueño porque yo hablo muy bien de mi Málaga allí cuando voy, de los malagueños, y no os veo con el ánimo malagueño, pero bueno, muy bien, estáis muy serios, Bueno, muchos de los que estáis aquí conocéis Urbe, una empresa malagueña que nos dedicamos a las inversiones inmobiliarias en todo el país. Hemos dado el salto hace un añito y medio a Paraguay, hemos comprado bastantes activos allí, estamos desarrollando proyectos, hemos cerrado un acuerdo con Petra muy interesante, tenemos los mismos abogados, no es
que nos hayan presentado, no es casualidad, es que ellos son muy buenos. Entonces cualquiera que quiera hacer un desembarco en un país que no conoce tiene que ir con los mejores de entrada, ¿no? Pero yo entiendo que aquí, y lo que nos gustaría saber, porque realmente yo os puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Yo soy inversor en Málaga y en España desde hace muchísimo tiempo, tengo mi patrimonio, lo he ido creciendo y me llevó a Paraguay un miedo, ¿no? Yo creo que cada uno de los que estáis aquí, imagino que habéis venido por una cosa u otra, ¿no? Algunos de los de aquí, bueno, están en edad militar, en Alemania pues os pueden mandar, no podéis viajar, tenéis que pedir un permiso, tenéis ese miedo de que os manden a la guerra. Otros dirán, oye, la inestabilidad que puede haber en España me hace mirar otras oportunidades fuera. Otros simplemente pues, quieren ver si hay rentabilidad y les da lo mismo en qué situación o en qué país sea, ¿no? Nosotros invertimos en productos de todo tipo, pero garantistas y países que tengan una proyección importante no hay muchos. Lo más importante uno es pensar qué hace Petra aquí en España. No se lo ha preguntado nadie, tendréis preguntas, dudas, ¿no? ¿Todo el mundo ha quedado claro? ¿Por qué una promotora del nivel de ellos viene a España a buscaros a vosotros? ¿No lo habéis preguntado? ¿Nadie? Es la cosa floja hoy, ¿eh? Nadie, de verdad, nadie se ha preguntado, oye, ¿y esta gente por qué necesitan inversores españoles? ¿Cuántos brasileños hay? 300, ¿cuántos son? 150 millones de brasileños, ¿no? Radicación es el 60% de las radicaciones. Bueno, pero en Brasil, que los tenéis pegados, hay 150 millones, Argentina y tal. En España, ¿qué le suceden a las promotoras allí para que ustedes seáis interesantes, para que nosotros, ¿no?, seamos interesantes en aquel país? El tema de ese país, para los que llevamos, yo llevo 20 años en el sector inmobiliario. Los que llevamos y tenemos conocimiento de qué ha pasado en España durante los 20, 30 años hacia atrás, sabemos muy bien cómo funciona el mercado inmobiliario. El problema de Paraguay es uno. Para ellos, no para nosotros es fantástico. Es que no existe un sistema financiero bancario como aquí en España, ¿vale? Aquí hay promotores entre nosotros, amigos míos promotores de aquí de Málaga, que para construir lo que hacen es ir a una entidad bancaria, compran un suelo, el banco te da una hipoteca al promotor, tú vas construyendo. ¿Se entiende esa parte o no? En Paraguay eso no existe. Y ahí es donde está la oportunidad del inversor. Muchos de vosotros, ¿alguien quiere pensar en Paraguay en corto plazo? O sea, ¿quién ha venido a pensar en compro y vendo rápido o algo así? ¿Nadie? Muy bien. Aquí hay... Todos los demás, a largo plazo, ¿quién está pensando en aquel país? A largo plazo. ¿A largo plazo por qué? ¿Por qué miráis a largo plazo? Venga, un valiente. Somos malagueños, un poquito de... ¿Se va a revalorizar solamente por eso? ¿No te gusta la cédula? ¿Tener una cédula en otro país? ¿Una posible residencia fiscal en otro sitio? Por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Se ve seguridad jurídica? ¿Habéis estado? ¿Quién ha visitado ya Paraguay? Asunción, ¿habéis estado allí? Muy seguro. Nosotros tenemos cosas en Chile, hemos tenido cosas en Argentina. Es muy seguro, muy seguro. Vas por la calle, no te va a pasar absolutamente nada, pero también es seguro jurídicamente. Eso es lo primero que ve una empresa de inversiones. Aunque seáis inversores minoritarios o queráis comprar 3, 4, 5 unidades, lo que sea. Tenéis que ver dónde estáis jugando, en qué partida estáis jugando. Si jugáis a largo plazo, nosotros, por ejemplo, ahora un departamento de 2 dormitorios, esta semana un austriaco está pagando $1.300 por alquilarlo. Nos costó $102.000. $1.300 a larga temporada en España no es muy fácil. Eso es a largo plazo. Fiscalmente, si queréis en un futuro iros allí a vivir, tener vuestra residencia fiscal, tributar menos, tener sociedades, está bien. Pero hoy Petra lo que acompaña es decir, oye, para mí, os hablo de que yo conozco, yo creo que todos los promotores que hay allí, todos. Yo me he reunido en 1 año y medio con todos. Es seguridad. Yo desde aquí no invierto en algo que me genere dudas. ¿Te cuesta invertir aquí en algo que te genere dudas? Y yo compro viviendas ocupadas, pues imagínate. O sea, que yo aversión al riesgo la tengo bastante poca. Sin embargo, si voy a otro país donde yo no sé absolutamente nada, ahora lo sé por el añito y medio que llevamos, y hay que invertir en cosas interesantes. Pero tenéis que ver, sobre todo cada uno de vosotros, cuál es vuestro objetivo a largo plazo. Y efectivamente la revalorización que tú has visto, esa revalorización que existe en Paraguay es brutal, pero hay otra cosa que la gente no suele ver. ¿Qué ha dicho Grisel de los impuestos? No de los impuestos del 10%, esto que es fantástico, ¿no? Eso yo la primera vez que lo escuché me puse a llorar. Me puse a llorar, digo, ¿cómo hace esto? No solo eso, no solo que te desgrava la mayoría de los gastos. Te pegas una cena en el centro de Asunción y te la desgrava, aunque sea sábado por la noche. Vamos, aquí me aparece Pedro y la Montero en la puerta de mi casa, con la factura, no me la voy a desgravar en la vida, no existe.
te desgrava mucho. Pero hay otra cosa más. Cuando ustedes compráis un inmueble en España, sí o sí, para alquilar a larga temporada, vas a tener una cosa fantástica que se llama el ITP, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Tú compras un inmueble nuevo, o el IVA. En el caso de vivienda nueva es peor, porque además el IVA, el 10% de IVA que tenéis. Quiere decir que si yo compro aquí una promoción nueva, de la que queráis, para alquilarla, para largo plazo, para tener un futuro, tal, no sé, como se hacía antes, ahora ya ha cambiado un poco el proceso, ¿no? Tú vas a comprar siempre un 10% mínimo por encima del mercado. ¿Me seguís o no? Si compramos en el mismo edificio, compramos todos al mismo o precios similares dentro de una promoción inmobiliaria, todos vamos a pagar un 10% más y vamos a tener que esperar a recuperar ese 10% más notaría y registro, añito y medio, 2 años, dependiendo si está en una buena zona, o a lo mejor 3 años si está en una zona mala. Eso no existe allí. No hay ITP, no hay IVA, con lo cual lo que tú estás comprando, tu activo, 100% es propiedad tuya sin ningún gasto extra, cero. Entonces empieza a producirte el 100% de tu patrimonio ya. No hay ocupa, efectivamente, eso es otra. A mí no me conviene mucho, a mí los ocupas me gustan, ¿no? Pero bueno, ya he dicho, no hay ocupa. Tienes seguridad jurídica. Ellos se encargan de todo, porque desde aquí obviamente vais a tener las dudas. A mí me nacieron esas dudas, no sé a vosotros, y tan lejos, ¿no? Aunque yo ya me he acostumbrado y cada 3 meses estoy yendo, pero y tan lejos, y ahora cómo me llega el capital, y cómo recupero mi inversión, y si el dinero se queda allí, lo vuelvo a recuperar, cómo lo hago, cómo me lo traigo. Realmente es mucho más fácil, es un país que se parece muchísimo a nosotros en absolutamente todo, pero en absolutamente todo, y no tiene ninguna dificultad que tú digas, oh, te vas a encontrar con algo extremadamente raro. Tienen obviamente su sistema burocrático, administrativo, de blanqueo de capitales, si os dedicáis al narcotráfico y eso, pues no es vuestro país ahora mismo, ¿vale? No hagáis nada allí, pero si sois personas que estáis trabajando y queréis invertir allí, pagas cómodamente, porque esa es otra, como no tienen ellos financiación de bancaria, pues lo que queda es lo que hacíamos aquí en el año 2001, 2002, 2003, pagar a cuota, pagar a cuota, pagar a cuota a los apartamentos, y quien quiera quedárselo, ellos después se encargan de todo, quien quiera cederlo o hacer negocio con ellos, pues cedes tu contrato antes de que se termine en obra, como dicen ellos, después de palada, ¿no? Como es construcción, palada. Posesión, cuando se termina. Desarrollo, posesión, palada. Y ahí sí tenéis que hacer un diccionario paraguayo, español, paraguayo, ¿no? Pero puedes cederlo, puedes hacer negocios con ellos. Tienes que ir con la gente que sabe realmente cómo funciona el mercado. Nosotros no somos la única empresa española que está allí. Yo he ido paseando por allí, me he encontrado con amigos de Valencia, de Madrid. Hay muchísimos españoles allí y que están viendo pues, lo que nosotros echamos de menos, una oportunidad, ¿no? Ya el mercado español pues, ya tiene una maduración que allí pues, está todavía empezando. Cuando el mercado financiero les apoye, pues el promotor, pues ya el inversor no tendrá cabida, ya no habrá que ser estos tours, porque ya serán los bancos los que hagan el negocio y no nosotros. Así que eso es lo que nos ha llevado a nosotros allí. No sé si alguien quiere alguna duda que responda yo. Ahora cuando salgan todos, ¡ay, se me ha ocurrido! Dime. A corto plazo, ¿cuánto podría subir la vivienda? O sea, si tú compras ahora de plano, que no se ha empezado a funcionar. En plano es prepo, es lo que ellos tienen, ¿vale? Te respondo ahí. Generalmente, y hoy en día se está dando esos números, que la plusvalía anual va entre 8 a 10%. Entonces, te lo pongo en términos genéricos del mercado. Entre el 8 al 10% de la plusvalía anual. Cuidado, eso estaba hablando de la zona donde él os ha dicho. Lo digo porque vais a ver proyectos que parecen un ticket muy bajo, muy económico, muy atractivo para nuestro bolsillo. Es decir, a un español tú le dices $30.000 un apartamento y es que no mira ni dónde está. Dice, no me compro ni un garaje aquí, ¿no? Entro. Cuidado que esas plusvalías no se dan en todas las zonas. Lo barato suele salir caro también después. Tiene que ser ellos están hablando de zona en pleno crecimiento. Si vais a Asunción vais a entender lo que estamos hablando, donde la vida es igual que una ciudad europea, ¿no? Hay un movimiento importante. Pero en zonas del exterior esas rentabilidades no las vais a encontrar. Yo hablo lo bueno y lo malo. Ellos no construyen afuera sin que no se enfada conmigo, por decirlo. Claro. ¿Alguna cosita más que queráis preguntar o pasamos? Dime. Allí no existen los avales al promotor, no existen los avales. Por eso te digo que yo no me iría a una promotora recién que ha hecho 1 o 2 edificios. Aquí el negocio, para los que llevamos en este sector un montón de años, sabemos cuál es. El negocio está claro, el negocio es el financiero ahora mismo allí, con la garantía de que
ellos necesitan, obviamente, de nosotros como inversores para seguir poder construir, porque después existe la financiación, está existiendo, además ahora, la financiación al consumidor final. Es decir, ahora hay entidades bancarias, hace poco tuvimos una reunión en Bueno Bank, que es una de las entidades, ya tienen ese tipo de hipotecas para el consumidor final, con lo cual esa reventa ya sí va a empezar a crecer en estos años y ahí sí hay una rentabilidad mucho mayor. Ya sabéis lo que pasó aquí, ¿no? Pues bueno. ¿Listo? Sí, y aval es seguro, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero hay seguro de cauciones sí tiene. Claro, Seguro de hay cauciones sí tiene. seguros, hay pólizas de seguro, constructora, promotora, con el cliente, etcétera. Lo que no tiene el aval promotor que nosotros conocemos aquí. Perdona, Ok. sí, disculpa. Mucho menos que aquí. Sobre todo porque la licencia en 3 o 4 meses, no llores, Vivek, no llores. Los promotores no lloréis. En 3 o 4 meses te tienes una licencia de obra para arrancar. Sí. Entonces, añito y medio, 2 años, 3 años, dependiendo. A ver, ellos construyen, o sea, muy grande. Estas son 176 viviendas. En Málaga, promotores de ese tipo son ya promotores top, ¿no? Entonces, ahora, el que te haga 20 viviendas, por lo mejor tarda un añito y medio. Esta, no sé en cuánto se entrega, esta en el 2000... 2 años y medio, 2 años y medio. diciembre de 2028. Sí. Bueno, existe un aval, no lo cubre todo, yo te aviso de entrada, no lo cubre todo y se lo dan al promotor cuando ya tiene... no todos los promotores en España pueden promover, pero todo eso apareció posterior a la crisis. Realmente eso apareció muy posterior. Ellos lo que tienen son seguros de caución, de cantidades, que antes también se utilizaba para dar garantía. En España también existen esos seguros de caución. No, los bancos allí no entran en las obras. No entran. No están preparados para eso. No existe ese negocio bancario. Es completamente diferente a nosotros. Creerlo no, tener la garantía de que Capital tienen 27 edificios, 1000 viviendas construidas. Por eso digo que es importante no hacerlo con cualquiera. Lo digo porque hay mucho inversor ahora entrando en oportunidades. Yo he hecho due diligence y auditorías de las que nosotros estamos trabajando con ellos y yo hay algunas que ya os digo que no entraría. Es decir, no porque vaya a irle mal, mientras el país vaya creciendo, no, pero son los primeros que van a caer si fuese mal. Y como nosotros ya sabemos lo que es eso, pues tenemos que ir con garantía absoluta, ¿no? ¿Alguna cosa más? Dime. La garantía absoluta es que su negocio se mueve justamente porque los inversores seguimos al lado de ellos. No existe ninguna entidad bancaria que vaya a avalarlos y a darle el siguiente desarrollo. Y los seguros de caución, ¿eh? Capital privado solamente, como antiguamente aquí, igual. Es que el sistema financiero paraguayo está 30 años o 40 más para atrás. No tenemos... Te sumo ahí algo. Lo que pasa es que allá lo que utilizan los bancos y que es muy caro es el fideicomiso. Entonces no se apalancan a través de ese instrumento, ¿sí? Lo que sí te dan, particularmente a nosotros, pero generalmente no se utilizan porque el capital privado es el que verdaderamente se incorpora a la obra, ¿sí? Existen las líneas de crédito, pero nunca se terminan utilizando porque la absorción del mercado, los inversores que compran, te terminan comprando rapidísimo. Es más, estamos hablando que 176 unidades se vendió el 80% en una semana, 136. Es muy rápido, no te da tiempo de... No te da tiempo de absolutamente nada el momento del mercado paraguayo, ¿sí? Entonces, ¿para qué me voy a ir a un lugar donde me va a costar mucho más caro un fideicomiso, etcétera? Si total, ya se vende, se hace el producto y todos tienen mayor rentabilidad. Porque si yo me tengo que ir a ese instrumento financiero, los precios van a subir. Claro. Y van a impactar en la rentabilidad del inversor también.
es más fácil el capital privado, totalmente. No es solo fácil, es gratis. Claro, Es gratis. Bueno, nada es Fideicomiso- gratis en la bueno, vida. Es gratis para vosotros, pero bueno, en fideicomiso, que es caro, los fideicomisos que aquí existía hace bastantes años, ya no existe, la figura del fideicomiso es muy caro. Muy Los caro. tipos de interés en Latinoamérica pueden llegar al 18%, año 93, año 95 aquí en España, si es que es exactamente igual. Nosotros estamos haciendo allí el regreso al pasado. Voy al pasado y ahora ya estoy viendo el futuro. Es esa historia, no tiene otra naturaleza. Justamente es eso. Digitalmente los bancos no están todavía al día, no existe esa figura de... No hay, en los remates judiciales no tienen nada que ver con los impagos, son por situaciones judiciales extraordinarias. No hay, nosotros compramos deudas bancarias, allí no existe la compra de deuda bancaria, NPL, no existen. No hay impagos, no hay impagos. Además, cuidado, dejan de pagarte y te vas a la calle el otro día, tienen un fichero como el ASNEF, pero que puede verlo cualquiera, así que si dejas de pagar nadie te va a alquilar más. Muy seguro en ese sentido, que dentro de 10 años cambiará, pero que ahora mismo es una oportunidad, Es claramente. una oportunidad, claro. ¿El qué? Dime. No, nosotros somos hiperregulados en España, por eso no hay donde meter cabeza. Entonces, tal cual. Así es. Muy bien. Ya no contesto más, que si no ya voy a cobrar, ya voy a empezar a cobrar. Ahí. No, solamente nada. Lo que pasa es que es tan grande la necesidad que hay, fíjate los números que yo te mostraba de los extranjeros que vienen, los locales que sitúan toda su vida, la cotidianidad de su vida la sitúan ahí porque está ahí su empresa, el entretenimiento, y entonces se quedan ya directamente. No, ahí aquella es- zona. Lo que pasa es que ellos, es cierto que ellos controlan el mercado de esa zona, como promotores. Habrá promotores que te hagan en otras ciudades, pero Claro. Yo que soy español me voy allí, me voy a meter en una ciudad, me voy a donde yo estoy seguro. A Madrid centro, los mexicanos que han pasado a Madrid se han ido todos a comprar. ¿A dónde se han ido? Afuera no, pues se han ido a Salamanca, se han ido a Gran Vía, es lo lógico. Así es. Muy bien, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias. Lo esperamos acá. Hay un cóctel para cualquier particularidad que tenga las personas. Siempre hay particularidades. Y la disponibilidad Cada que tenéis. una es un mundo. Sí, Yo creo que la disponibilidad que tenéis de lo que quedará libre. ahí hay brochure, listado de precios.